Voy a iniciar grabación igual aquí al tiro, me acordé. eh, y no se guardó. Lamentablemente el primer episodio, como dice Adver, va a quedar como los medios. Se perdió en el vacío de la internet. Claro, igual un usuario que también está trabajando con nosotros, que el Ale o el Rifas, que igual algunos los tienes que conocer, alcanzó a sacar unos clips. Entonces igual algo quedó del primer stream. Pequeños recuerdos. Claro. Sí, po. Bueno, vamos a lo que nos concierne el día de hoy, el capítulo 2 que se titula Economía y Bienestar Económico. Bueno, ¿qué podríamos decir un poco de este primer capítulo? O sea, aquí ya toca un poco más Menger el tema ya de cómo se ordenan los bienes de orden superior y los bienes de orden inferior. Los bienes de primer orden. Bueno, igual aquí habría que hacer el apunte o la definición de que en este punto ya se empieza a clasificar mejor cómo es que nosotros vamos teniendo una mejor calidad de vida a través de lo que sería la economía o la acción económica del ser humano. Porque según Menger, como él bien explica, nosotros podemos subsistir a través de los bienes de consumo, pero eso no asegura nuestro bienestar. O sea, nosotros podríamos comer pan con azúcar, como sucede en Cuba, por ejemplo, y sobrevivir a costa de ello por mucho tiempo. Pero eso no quiere decir que vamos a tener una mejor salud o vamos a tener una previsión hacia el futuro de todas nuestras necesidades que tengan que ver con el alimento. Y así con otras necesidades. Entonces, para Menger, la economía también trae un bienestar. Y eso es a través de los órdenes superiores, o de los bienes superiores. Entonces, eso hay que dejarlo claro, Claro, que porque sí, también sí, dice sí. que a través de mayores bienes de orden superior, que sean más largos los procesos, mayor calidad de bienes van a haber y de mayor cantidad. Sí, mira, así como para aterrizar un poco el stream, porque ya se perdió el primer stream, podemos hacer como un resumen de lo que vendría siendo un bien de orden superior y un bien de primer orden, de manera bien resumida. Bueno, Sí, a ver, sí, primero habría que definir qué es lo que es un bien. Ya. Aquella cosa que es un bien necesita cumplir unos requisitos para ser tal y como se dice un bien. Primero tendría que ser una cosa que satisface una necesidad. Segundo, tiene que ser algo que pueda tener una cuestión causal con esa necesidad. O sea, puede ser algo que quizás aplaque esa necesidad, pero tiene que a su vez tener una causalidad. Ya vimos que Menger en un principio parte con la ley de causalidad. Y tercero, tiene que ser algo conocido por el ser humano, esa cuestión causal entre esa cosa y esa necesidad que aplaca. Y por último, el ser humano tiene que tener de alguna forma la posibilidad de poder controlar esa cosa para poder utilizarla como bien. Entonces estas cuatro cosas tienen que cumplirse para que algo sea un bien. Si una de estas cuatro cosas no se cumplen, deja de ser un bien. Eso sería primero un bien. Ahora, Austrian, tú podrías definir lo que sería un bien de primer orden y luego ya de bienes de órdenes superiores. claro, el bien de primer orden serían los bienes de consumo, lo que tiene una satisfacción inmediata, no sé, como una manzana. Un Big Los de Mac, bienes un de Big orden Mac. superior serían como los bienes que tuvo para producirse la manzana, no sé, a través de echarle agua a la semilla de la manzana para que crezca un árbol de manzana y ahí crezcan las manzanas y hay una producción de manzana. Y después tú vendes esas manzanas para los que quieren consumir esa manzana. Esos serían los bienes de orden superior, que a través de los mayores tiempos de proceso de los bienes de orden superior hay más bienes de orden superior y hay más producción de bien de orden inferior. Eso sería resumidamente.
Vale. Mira, Y ahí también entra el tema del tiempo que tocábamos, de la incertidumbre y todo eso. Pero más que nada hay que dejar claro esas dos definiciones, qué es un bien y qué sería la clasificación de bien inferior o de primer orden y bienes superiores o de órdenes superiores, que sería ya como una definición más fácil, bienes de consumo, es decir, de primer orden, o medios de producción, que serían bienes superiores. mira, ahí ya entrando ya un poco más de lleno con este segundo capítulo. Espérame que tengo allí mi impresión. Quiero hacerle una pregunta a ambos para entrar en detalle. Es ¿cómo se determina el valor de los bienes en relación a la satisfacción de las necesidades de las personas? Que esto, si no me equivoco, es lo que toca un poco en la primera parte. No es tanto el valor, sino más bien qué es la necesidad del hombre por estos bienes. O sea, porque el tema del valor lo toca ya en el episodio que sigue, que sería el tercero. Ah, bueno, sí. Sí. Pero igual, obviamente, va de la mano. Entonces, al final de cuentas, lo que explica Menger es que esta necesidad que tiene el ser humano por estos bienes no es una cuestión arbitraria, no es una cuestión que nosotros hagamos porque, no sé, tenemos el tiempo libre y queremos hacer algo para desestresarnos o lo que sea, sino que al final de cuentas, como bien dice, es parte de nuestro, ya sea nuestra supervivencia primero, que serían los bienes de primer orden, y luego después nuestro bienestar, el cada vez tener mejores calidades de vida. Y a través de eso, únicamente se puede lograr a través de los bienes superiores para poder alcanzar mejores y de mayor cantidad y también de mayor calidad bienes de consumo o bienes de primer orden. Entonces, eso es lo que explica Menger en este apartado de lo que sería la necesidad humana. ¿Cómo es que Y dejo bien nosotros... claro que se valora siempre de acuerdo a los bienes de primer orden. Exacto. Si, por ejemplo, una cosa que muchas veces sucede en las economías desarrolladas, que las personas, por ejemplo, hacen máquinas que sirven para hacer bienes de primer orden o bienes de consumo, a través de esa máquina se puede desarrollar de mejor forma. Pero una vez ese bien de consumo deja de valorizarse o deja de necesitarse por algo ese motivo, esa máquina se deja de valorizar. Y hay muchas personas que, por ejemplo, trabajan haciendo cosas que son bienes suplementarios o medios de producción, que no entienden esa conexión entre sus medios de producción, que ellos están, en los que están trabajando, ya sea en mantenimiento o haciéndolo desde otros bienes superiores. Entonces, al final, cuando sucede algo en el mercado que de alguna forma hace que el ser humano deje ya de necesitar ese bien de consumo, no se comprenda el por qué todo ese sector del mercado cae. Porque no, muchas veces no se hace esa relación conectiva o causal entre la necesidad del primer orden con sus órdenes más superiores. Claro, si no me equivoco, ahí Menger da el ejemplo de los zapatos, de los 10.000 pares de zapatos. Sí. Y también habla de función empresarial igual y cómo ordenar el stock para que sea más fácil la producción de los bienes de primer orden. Sí. Mira, yo acá, Por ejemplo, en el tema de los zapatos, si no mal recuerdo, habla de qué pasaría si no tuviéramos el cuero. El cuero, al final de cuentas, es un bien de orden superior para después tener el bien de consumo, que sería ya los zapatos. Entonces, eh, te entrego un ejemplo, Menger, de que si falta cuero, se puede hacer ciertos pares de zapatos. Eh, pero a su vez también, si es que esos zapatos o se dejan de valorizar, ya no sería necesario el cuero, o no se usaría el cuero para esa cuestión. Porque eso también es otra cosa interesante, que algunos bienes superiores se pueden valorizar no solamente para hacer una cosa en concreto, sino que puede también necesitarse para varias cosas. En este caso, Claro, el cuero bienes sirve para hacer complementarios. zapatos y también puede hacer otras cosas. Exacto, bienes complementarios.
Sí, en esa parte de lo que yo me acuerdo, de lo que leí, Menger también toca el tema, da un ejemplo como el de los periodos, ¿no es cierto? Porque toca el tema del tiempo. O sea, para poner en contexto a los que nos están viendo, para así para aterrizar al tema, aquí toca un poco lo que viene siendo como la preferencia temporal, pero ¿cómo se ve el tiempo a grandes rasgos en la economía? A través de ahí toca también la incertidumbre, Sí, también. que uno no puede saber cómo se van a valorar esos bienes de consumo cuando ya esté producido. Entonces, las personas que poseen esos medios de producción, al final hacen como... quieren ganar con esos medios de producción, pero no es determinante que van a ganar, porque eso depende de las posiciones de las personas para consumir ese bien. Entonces ya ahí da a pie algo que sería la preferencia temporal de Von Bauer que se va a ver después. Que eso ya es cómo surge el capital y cómo es posible las inversiones de esos medios y todo eso. Y también Pero ahí está el factor de la función empresarial, que es el ujú, empresario el que se arriesga a hacer, ya sea participar dentro de los medios de producción para generar unos bienes de consumo que él visualiza que son o que van a ser valorizados dentro del mercado, pero que él se arriesga siempre, porque siempre hay un riesgo, a que eso no sea así. Entonces, Claro, sabes que eso me recuerda a la tesis de la Mariana Mazzucato con su tema del Estado emprendedor. ¿ya? Que el Estado, no sé si lo he escuchado, pero dice que el Estado también se arriesga a la hora de invertir porque a la hora, obviamente sacando ejemplos empíricos, inductivos, pero a la hora de, no sé, Apple, de poder surgir todo fue gracias al Estado, da el ejemplo del Internet, o da este tipo de ejemplos. ¿Qué ustedes Es podrían decir respecto a que, eso? es que al final hay un montón de tecnología. Bueno, cuando Ujú. discutimos, por ejemplo, el trabajo de Rothbard sobre el tema de la ciencia y también de la tecnología, si es mejor que esté a manos del poder político, si es mejor que esté a manos del mercado, se entiende que hay un montón de tecnología que fue desarrollada primeramente de la mano de forma privada. Y esa tecnología fue tomada para después hacer proyectos a niveles estatales con muchas pérdidas. Porque si se hubiera seguido con esa tecnología de forma privada, no hubiera habido esas pérdidas tan grandes, porque al final de cuentas, cuando el poder político, o en este caso los estados, toman bajo su brazo estos proyectos económicos, ya deja de ser algo que cuente con un cálculo económico, porque eso ya pasa a ser un monopolio y pasa a ser una actividad que al final de cuentas va a estar más dispuesta a correr riesgos, perdón, a correr con gastos que al final de cuentas son sumamente altos. Y bueno, y también ahí sucede lo que también sucede con la infraestructura que es pública, cuando, no sé, pagan 500.000 pesos por un saco de cemento. ahí Rothbard le da como mayor importancia a la propiedad del capital que a la tecnología en sí, porque al final la tecnología es una consecuencia de la provisión de los medios de producción. Claro, y sin contar Pero de... Ujú. El Estado al tener socializados los medios de producción, eso significa que tiene socializados los costes. No puede tener un Exacto, ese índice iba a tocar de yo. beneficio-coste de los productos dados. Claro, Entonces al final no puede saber qué producto es más eficiente, cuál producto es menos eficiente, porque no tiene un mercado detrás para ofrecer ese producto. Lo que sí pasa con la propiedad privada, cuando tú te apropias de un bien y tú lo ofreces al mercado, y si no satisfaces el mercado a las personas, vas a quebrar, cosa que no pasa con el Estado, porque cuando el Estado ofrece un bien, no puede quebrar porque todos los contribuyentes lo benefician al Estado. Exactamente, de hecho eso es lo que iba a complementar yo ahí, de que al final, como muy bien lo decía Austrian, cuando los costes están socializados, también o sea, lo terminamos pagando nosotros, el Estado no corre ningún riesgo y terminan pagando al final, si sale mal, Y los inocentes. aunque ellos quieran hacerlo de la mejor forma posible, eh, tampoco lo pueden hacer porque al final de cuentas, como bien dice Ocean, está socializado el tema. Claro, No hay una forma o algo que eh, pro-
pueda crear un mercado. A la vez que se mete el poder político, ese mercado ya no existe. Aunque venda el tema como de que no, que es una empresa o sigue siendo una empresa, pero al final de cuentas no hay mercado. Por ejemplo, lo que pasa con los combustibles, está totalmente controlado por ENAP. Entonces no hay propiamente tal un mercado, sino que ahí se eligen los competidores y se eligen a dedo, y al final de cuentas eso se transforma en una corporación o en un corporativismo. Entonces, y en última instancia está todo controlado por el poder político. Al final las barreras de entrada que tanto hablan los mainstream y cosas así, son todas creadas por el Estado. Porque Exacto. sin un libre mercado no hay barrera de entrada al haber una libre competencia de posesión de medios de producción. Bueno, yo toqué este tema porque viendo cómo se hacían cuando Menger habla precisamente de los órdenes de bienes superior y acá tocamos la función empresarial, me acordó a eso, me acordó a eso. Quería como ponerlo acá en la cocina, por decirlo de una manera, para también tocar de por qué el Estado al final no puede emprender. Claro. O sea, no puede participar, sin contar todas las otras cosas que vamos a hablar más adelante. Entonces, Claro. bueno, después, yo diría que esto como la parte uno del capítulo 2, después él toca el tema de las cantidades disponibles. ¿A qué se refiere Bueno, Menger con eso? ahí Menger lo que trata de explicar es que al final, cuando se tiene un mercado, se tienen bienes que van circulando, que van fluyendo, y hay personas que se interesan por las cantidades de esos bienes, incluso hasta tal punto de intentar llegar a calcular las cantidades totales de los bienes, ya sea para un mercado o de los bienes totales que hay en un mercado en su pluralidad total. Entonces ahí lo que dice Menger es que si bien hay ciertas cosas que el poder político, porque son cuestiones que son más bien estacionarias, puede llegar a ser alguna, ¿cómo decirlo?, fuente de información sobre esos bienes, como ya sean cuestiones de, qué sé yo, bienes raíces, por ejemplo, usualmente no son cosas que sean creadas cada cierto tiempo muy rápido. Pero al final de cuentas, Menger también aclara que hay cosas que son limitadas para el poder político llegar a tratar de comprender o tener un censo definitivo de cuántas cosas hay dentro de ese mercado, porque simplemente no puede llegar a conocerlo. Entonces ahí entra aquellas personas que se preocupan de ello porque tienen negocios o porque tienen alguna clase de interés económico detrás para poder entender bien cuántas cosas que hay en el mercado y cómo es que van circulando a través de ellas. Y ahí es donde surgen las personas que llevan estas cosas de forma privada. Es interesante cómo lleva eso de todo el estudio del mercado para poder satisfacer a los consumidores, cosa que se habla hoy día como en la actualidad en mucho de eso y él ya lo había pensado en ese momento. A mí me parece increíble haber leído eso. Ser que igual eso de mantener un control o mantener un registro, mejor dicho, de cuántos bienes hay en un mercado. Ujú. Es alguien para que el que va a pie y solamente le interesa comprar sus necesidades, etcétera, no tiene en cuenta, o sea, no se pone a pensar cuánto grano hay de algo o cuántos que granos hay en el mercado de agricultura o cuánta maquinaria, cuántos granos, cuántos campos, etcétera, hay en todo el mercado de la agricultura y después eso pensarlo para todo el mercado. Entonces son Claro. cosas que eso le interesa únicamente a una persona que, por ejemplo, necesita ser un inversor en varias empresas distintas. El visualizar, hacer un buen análisis que hay detrás de si hay algo de valor de verdad, como decía em, Menger en los bienes reales, cuando hablaba de las necesidades reales y los bienes reales, para separarlo de los bienes imaginarios y de las necesidades imaginarias. Entonces,
Entonces hay esas personas que se interesan por ello y que porque están inmiscuidas en lo que sería el negocio de la inversión, o ya sea un emprendedor también que quiere meterse en un negocio, es algo que le interesa y siempre va a llevar un inventario o un registro de los bienes que existen o que están atravesados por su actividad. Ujú. Aquí también lo interesante que dice Menger es que separa en el sentido de los bienes de que se dicen que son de la nación o que son Ah, sí, del la riqueza de la país. nación y la riqueza personal. Sí, 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 sí. Claro, Sí. De hecho, de lo que sería lo que actúa en el mercado, que son dos cosas distintas y además que al final de cuentas Menger se postula porque solamente existe una forma de bien, no hay una separación de bienes, como Claro. decirlo, entre cosas que son manejadas por el poder político o cosas que son manejadas por la gente. Al final son bienes. A mí lo que me parece Entonces, interesante igual. Ah, termina. Después lo doy. sí, sí. Entonces, al final, esas cosas de que existe un bien, unos bienes nacionales y que son del pueblo, etcétera, al final de cuentas son únicamente fantasías que algunos economistas en ese momento, incluso hasta el día de hoy, siguen manteniendo. Ujú. Pero eso. Sí, también lo que me pareció interesante es que Menger también explicaba algo de la propiedad privada y lo comparó con el comunismo, que a través Ah, pero de- eso es después. en el oye, capítulo 2, yo me acuerdo No, que no, la no, riqueza nacional lo hablaba al final. no, eso es cuando, de hecho eso vamos ahora que es el tema de los los bienes orígenes de la económicos. economía, sí, de los orígenes de los bienes económicos. De hecho, había algo en el que sí que lo quería dejar como paréntesis, que me recordó ¿Sí? mucho a Mises cuando empieza a hablar de cómo el hombre, en la práctica, actúa para Ujú. satisfacer sus necesidades. Me acuerdo que lo había subrayado por acá. Pero cuando leía Habla eso acción dije, económica también. sí, Ah, sí, bueno, también, sí, también. sí. No, me recordó mucho a Mises, dije, oh. Yo a Wenger, por ejemplo, yo nunca lo había leído directamente, yo lo empecé a leer ahora precisamente para estos podcasts. Entonces, bueno, continuamos con el punto 3 que dice el origen de la economía humana y de los bienes económicos. Este se divide en dos, si no me equivoco. Ujú. Cuáles son esos dos puntos? ¿Eran dos o en tres? El ¿No? principio, el principio Eran sería tres. que, Soy un mentiroso. el principio sería que Menger separa aquellos bienes en tres etapas, es decir, y todo tiene que ver con la cantidad. Obviamente siempre no cantidad en un sentido eh, estricto, sino cantidad en un sentido de cuánta necesidad tiene el ser humano con ello. Entonces, por ejemplo, la primera sería cuando las necesidades están totalmente abarcadas de forma, ¿cómo decirlo?, de forma más allá de la totalidad por el bien. Entonces sería cuando es un bien abundante y no escaso. La segunda sería cuando el bien eh, puede aplacar de cierta forma la necesidad del hombre, pero es de forma incompleta o de forma fallida. Entonces siempre va a quedar ciertas cosas que el hombre no va a poder lograr hacer y estos son los bienes escasos. Y después ya la tercera sería el caso que se da cuando hay una igualdad, es decir, entre las necesidades con la cantidad de los bienes. Entonces aquí Menger explica que cuando son bienes, como dije, abundantes, se dice que son bienes no económicos, porque al final son bienes en el sentido de que aplacan una necesidad, la gente sabe que hay una cuestión causal entre su necesidad y el uso de ese bien, y además también hay una cuestión de poder dominarlo o tenerlo. Por ejemplo, como lo que sucede con la leña en una parte que es muy boscosa y que solamente lo necesitan unos pocos habitantes. Entonces ellos También habló del podrían, agua.
donde en una ciudad donde es abundante el agua potable y en un lugar donde no hay agua potable. Claro, es que aquí lo interesante es que pareciera que de primera como que Menger está proponiendo que la necesidad o el tema de que algo sea un bien económico o no un bien económico, sería que son cantidades o que son mayores o menores en el sentido estricto, en sentido como por ejemplo lo vería un economista Claro. marxista o socialista, que diría que los recursos son limitados y que entonces el ser humano tiende a valorizar más otras cosas por otras, porque son escasos en sentido estricto o porque son abundantes en sentido estricto. Pero eso no es lo que Menger Claro. está diciendo. Lo que Menger está diciendo es que dependiendo de las necesidades del ser humano, nosotros vamos a poder ver ciertos bienes como algo no económico cuando esas necesidades se puedan completar. Cuando son abundantes Además, para la satisfacción personal. claro, entonces eso se puede llegar a mantener en su momento, pero después el ser humano puede llegar a hacer alguna cosa o puede incluso a través del tiempo empezar a valorizar de otra forma ese bien económico, que probablemente tal sea un bien económico. Entonces podría ser, por ejemplo, darle otro uso, empezar a usar más ese bosque, empezar a usar más esa agua, o por alguna razón empiezan a aumentar el número de sus habitantes, o empiezan a adquirir otras cosas que van a necesitar que el agua funcione como un bien de orden superior, ya sea como por ejemplo utilizarla Con energía. eh, como energía, como catalizadora o para lavar ciertas cosas, como por ejemplo sucede en la minería, que se usa harta agua. Entonces, entonces son varias cosas que dependiendo de la necesidad del ser humano, unos bienes se pueden ver como económicos y otros bienes no. Así también como Menger destaca que los bienes en una parte pueden ser considerados económicos y en otra parte totalmente el mismo bien puede ser considerado como un bien no económico, es decir, un bien abundante. Entonces no es en ese sentido, porque a veces se le da esa interpretación a aquellos marxistas que se dan a la tarea de leerse a los austriacos, y he visto varias interpretaciones de ese estilo, pero el mismo Menger aclara que no es así, no es una, no es una interpretación de ese estilo, no es un sentido estricto, sino que es un sentido dependiendo siempre de la necesidad del hombre. Y por eso se Como la habla de la primera ley economía, del bien económico. claro, y por eso se habla de la economía humana. Mira, aquí tengo No, una pregunta que me hicieron por interno, sí, que, pero no, ujú. me dicen que no entiendo mucho. Puedes preguntar esto, no que realmente, o sea, a nivel material los recursos realmente son escasos y, o sea, son limitados y en algún momento se irán a acabar. Es que como en el primer stream, por ejemplo, di el caso de los hombres que eran primitivos. Y ellos tenían de basto con cazar y con recolectar alimentos. No se preguntaban por más. A medida que eso va evolucionando, el ser humano se va preguntando por otras cosas y más que preguntándose, va intentando llegar a una mejor forma de bienestar. Primero para prever que vaya a ocurrir algo malo en el corto plazo, ya sea en un año, en 2 años, etcétera, y después va a ir preveyendo a través de estos medios de producción cosas que puedan ocurrir en decenas de años, luego en 100 años y ya de forma intergeneracional. Entonces, a medida que el ser humano va evolucionando su forma de preocuparse por las cosas y para poder prever de mejor forma las necesidades de los seres humanos, ya no solamente, como dije, de uno solo o del día a día, sino también de forma social e intergeneracional. Entonces, allí Menger explicaba que el ser humano tendría como una cuestión de que sus necesidades siempre van a ir evolucionando de forma infinita.
Aquí lo único que sería finito serían los eslabones, es decir, los bienes de órdenes superiores, para poder alcanzar bienes de consumo cada vez más complejos, cada vez más abundantes y cada vez más con mejor calidad. Entonces, no es que los recursos sean escasos en sentido estricto, que algún momento se van a acabar, como decía Malthus, que él decía que había que eliminar, o dejaba más o menos la idea de que había que eliminar un poco de población, porque si no los recursos se iban a acabar. Pero al final de cuentas eso nunca ha ocurrido, y eso solamente sucede en aquellas sociedades que son pobres, pero en las sociedades que son más evolucionadas en su forma de intercambio, hay comida, incluso hay mucha comida que se desperdicia, porque es tan abundante la producción de comida y de muy buena calidad que, que sobra. Entonces, y eso también lo explica en tema de la incertidumbre, que al final de cuentas no se puede llegar siempre a entender bien cuánta cantidad Sí, de lo que se va a producir se va a llegar a utilizar bien. no puede haber un equilibrio si en base a la incertidumbre de que no puedes saber cuánto es el óptimo para poder vender y no tener ninguna pérdida. Si cambian las Claro, aunque valorizaciones sobre el bien de consumo, siempre se va a ir mejorando a medida que esto va evolucionando, siempre se va a ir mejorando la administración y cómo ir produciendo lo mejor posible, porque igual al campesino o a cualquier empresario no le interesa producir de más e irse a la quiebra. Entonces por eso siempre se está preocupando por la administración de estos productos y la producción. Pero aún así o sea, puede haber una siempre va a estar mejoría. la, claro, siempre va a Puede haber estar una la mejoría como incertidumbre. de conteo del stock para tener menos costo y todo eso, pero siempre va a haber pérdida o mayores ganancias dependiendo del consumo de esos productos. Siempre va a haber un cambio de valorizaciones de las personas. Claro, entonces para cerrar con la pregunta, sería eso, que los recursos en sí no son escasos porque se vayan a acabar o porque, etcétera, porque incluso nosotros podríamos encontrar alguna otra cosa para que nos sirva para aplacar una necesidad que antes no habíamos tenido en mente. Y además, si nosotros buscamos el reemplazar una necesidad, por ejemplo, lo que sucede con la energía renovable, que la energía renovable es algo que se está apoyando de forma política y no porque sea algo que de verdad pueda aplacar el consumo de energía que se tenía con los combustibles fósiles, Fósiles. que se les llama, los que son a base de carbono. Entonces, nosotros para poder reemplazar un bien aquí de orden superior, que sería la energía, porque al final de cuentas todos los procesos para poder conseguir un bien de consumo, en los medios de producción se necesita de energía. Entonces, esta energía, si nosotros tenemos ya una forma que nos da de forma barata y alcanza para poder tener todos nuestros bienes de producción trabajando y así tener bienes de consumo, ya sean alimentos, tecnología, etcétera. Eh, entonces, ¿por qué nosotros la vamos a reemplazar con otra cosa que no da abasto? No tiene sentido, a menos que se esté apoyando de forma política. Entonces no sería el caso, o no se podría darse el caso de que nosotros vayamos a reemplazar algo que se vaya a acabar en el corto plazo o incluso dentro de varios años, porque ya se está pensando en otra forma que es muchísimo más duradera, que sería el tema de la fisión nuclear o incluso mejor la fusión La nuclear. fusión nuclear, exactamente. Pero y que tanto que Entonces, la priorizaban en algún momento y ahora en Europa la están empezando a usar Sí, pues sí, como la fisión nuclear la satanizaron después con el tema sí, de Chernobyl. Ahí también se metió el poder político y no, que ya no se va a hacer más energía nuclear, muy peligroso todo. Y es la energía más limpia y más eficiente que tenemos hasta el momento. Ahora que se está desarrollando, como bien dice Adver, la fusión nuclear, esa es aún más eficiente y aún más limpia. siempre se va moviendo el uso de recursos
para mejorar la eficiencia del mercado en base a nuestras necesidades. No es que nosotros vamos a utilizar algo y eso lo vamos a devorar y acabar y todo el cuento, como sucede con aquellas personas que piensan que el ser humano es como un parásito o poco más algo que va a terminar con el planeta o con el universo, etcétera. De hecho, eso pasa No, más con la tragedia de los comunes. Mm. exacto. Ujú. Mira, ¿podrían explicar ahí, ya que tocaste ese tema, qué es la tragedia de los comunes? La tragedia de los comunes se da cuando se socializan los medios de producción, cuando todos de todos, entonces Ujú. nadie se preocupa de lo apropiado. Y entonces al explotar todo el mismo producto y no preocuparse de él, sucede que va a ser cada vez más escaso y que no va a haber más futuro al no preocuparse de ese bien. No pasa así con la propiedad, porque si tú tienes una propiedad privada de ese bien, te hace preocupar para que funcione a futuro para que no te quedes sin ese bien de producción. Bueno, aquí tenemos el ejemplo claro de lo que sucedió para la revolución agraria, Ujú. que en su momento se dieron tierra a muchas personas que no sabían trabajar la tierra o ni siquiera tenían interés de trabajar la tierra, pero querían tener tierra. Y yo tengo el caso cercano de un pariente que terminó dando lo que le dieron para esa fecha por una tele y una garrafa de vino. Entonces, Pariente no, pasado. como no se preocupaba o no tenía idea de qué era tener un campo, de qué era lo que tenía que tener para mantener ese campo y también sacarle al final de cuentas, porque el campo es un bien de orden superior, como diría Menger, Ujú. que sirve para sacar bienes de consumo, ya sea alimentos, ya sea ganado, etcétera. Pero él no tenía el interés o nunca tuvo el interés para hacer eso y aún así les dieron propiedad sobre ello. Entonces no es algo que se deba de seguir, porque siempre va a suceder eso en la tragedia de los comunes o cuando se socializa algo. También pasa también cuando el Estado otorga un derecho de explotar un bien, pero no es totalmente propiedad de esa empresa. Entonces, ¿qué hace esa empresa? Llega a ese bien de producción, ya sea, no sé, talar árboles, y lo primero que va a hacer es talar lo más rápido posible para venderlo y que no se le quiten primero el derecho de explotar ese bien, porque no es totalmente propiedad suya, sino que puede venir otra empresa y tener más favores políticos con el poder político y terminar con la explotación de la empresa anterior. Eso lo explica muy bien Rodolfo también. Claro, cuando se dan concesiones por años que Ujú. son muy cortos o que al final de cuentas esa empresa nunca va a tener la propiedad tal de ese territorio o de ese recurso en donde está la explotación de alguna cosa necesaria para el mercado. Porque al final de cuentas ellos van a decir, tengo estos años por delante, entonces lo que voy a hacer voy a tratar de explotar lo mejor posible y no me voy a preocupar por lo que viene después. Entonces el empresario no se preocupa de mantener ese negocio y de hacerlo más eficiente a lo largo del tiempo, porque al final de cuentas no es suyo. Ujú. Claro, se apura para que no se lo quiten antes. Exacto. Bueno, al final es como lo que sucede, como bien explica Jope, en la democracia, cuando están por muy poco tiempo en Claro. los cargos y como no es de su propiedad, al final impera el robar todo lo que puedan antes de irse. Ujú. Uy, qué avanzado, Jope. Ya, mira, ya para ir tocando el último. Creo que nos queda el último tema. Se me pasó volando la hora, la verdad. Sí, Nos queda el último tema que era la riqueza. Ay, este tema estaba muy bueno. Fue justo que lo alcancé a terminar de leer hoy día. Me leí como 2 párrafos. Ahí quedé. Entonces, Austin o Adver, ¿qué entiende Merger, o en este capítulo, qué se entiende por riqueza? lo, Em, Dale dale, todo, sí. vale. Menger entiende como riqueza la posibilidad de los bienes económicos que puede conseguir una persona. Y eso se hace a través de poseyendo los bienes de producción para poder obtener
mayores bienes de consumo a la larga del tiempo. Porque si no se trabaja en los medios de producción, no sé, por ejemplo, se llega a explotar una laguna sin trabajar el capital o infraestructura para hacer más eficiente la producción del agua, se va a terminar muy, muy rápido. Entonces al final esa riqueza se va a ir todo por una preferencia temporal alta, que es querer bienes de consumo todo al tiro. Entonces, el bien económico son los medios posibles que uno tiene para obtener eso bien a largo tiempo. Así no entendí yo. Claro, aquí viene también para complementar lo que decía Menger sobre el tema del comunismo. Y aquí muchas personas entienden o suelen entender que como se pueden llegar a ser muchísimo más abundantes, cosas que antes no se tenían, por ejemplo, sobre todo cosas como la tecnología, que cada cierto tiempo se va aumentando. Entonces se puede llegar a pensar que como esto cada vez es más abundante, aquellos bienes que son económicos se pueden tornar bienes no económicos. Y entonces, así como sucede cuando hay un manantial muy grande o como cuando hay un bosque muy grande para unos habitantes que tienen necesidades que no son tantas y que pueden incluso malgastar, se puede dar una forma en la cual se podría pensar que es un comunismo, como lo que define Marx, que sería el momento en el que se puede llegar a tener una economía de abundancia o ya se puede tener únicamente bienes no económicos en donde las personas toman lo que quieran tomar y eso nunca se va a acabar o no es necesario que de por medio haya un trabajo o etcétera o una propiedad de esos bienes porque al final de cuentas no son económicos. Pero Menger dice que eso está muy alejado de lo que sucede realmente porque al final de cuentas, como ya habíamos mencionado antes, un bien económico es un bien en el sentido que, que puede aplacar una necesidad, pero es económico en su modo en el cual se llega a entender que es algo que se comprende que es escaso en el sentido que no se puede utilizar de forma que no sea de otra forma que apropiándose de ello porque es de tal importancia para el bienestar del ser humano que si no lo tiene, incluso Menger llega a decir que puede atrofiar o incluso destruir a un ser humano. Entonces, eso serían para los bienes de primer orden, pero para los bienes superiores ya empieza a ocurrir eso del bienestar. Entonces, cuando una sociedad empieza a valorizar bienes superiores o bienes de órdenes superiores, empieza ya a adquirir una potestad sobre ellos y empieza a hacerlos más abundantes de que como estaban en un estado ya primitivo de la sociedad. Entonces por esto que la riqueza siempre tiene que ver con una propiedad, porque son la cantidad de bienes de órdenes superiores y también obviamente que después a través de esos órdenes superiores puede adquirir bienes de órdenes inferiores hasta llegar a bienes de consumo. Entonces, esa totalidad de bienes económicos es lo que se considera riqueza propiamente tal. Y eso nunca puede llegar a considerarse como que esos bienes van a pasar a ser bienes no económicos, porque Mira, siempre le van a pertenecer a alguien. Entonces El no... Niel Lopes dijo la definición exacta ujú. sobre la totalidad de la Sí. riqueza que dijo Wenger, la totalidad de los bienes económicos de que dispone un sujeto económico. Exacto. Ujú. Entonces, como siempre son bienes económicos, propiamente tal, no pueden pasar a ser bienes no económicos. Entonces, la riqueza no puede llegar a un punto en el cual sea tan abundante que pase a ser un bien no económico, porque ya entonces perdería el sentido de riqueza. Claro, en este sentido, una cosa que me dijeron por interno, el dinero no sería riqueza, entonces. No sería un medio para obtener riqueza, mm, mm, O o sea, para producir riqueza. si yo ahorrara miles y miles de millones de dólares hoy en día,
Ujú. eso no sería riqueza. No, Es que sería el medio de intercambio indirecto donde tú decides si destinarlo a bienes de consumo o bienes de capital. Ahí tiene que ver con tu preferencia temporal, si quieres tú producir bienes de consumo para tener más dinero y así poseer más riqueza a claro, futuro, es que lo, o, o consumir bienes de consumo para tener una satisfacción inmediata. claro, lo que suele ocurrir con el dinero es que se puede llegar a entender que las personas tengan como ese paradigma en la mente, que siempre necesitan dinero y dinero y dinero para tener cierta riqueza, pero al final de cuentas una persona que gaste todo lo que gana, ya incluso sea millones, en bienes de consumo, en su totalidad, al final de cuentas esa persona tarde o temprano va a llegar a ser pobre, que es lo que sucede cuando se heredan riquezas y esas personas que heredan esas riquezas no saben, o incluso las personas que se ganan algún sorteo en la lotería o lo que sea, que recibe mucho dinero y ya después no importa la suma, porque después de un tiempo, si es que no logran generar bienes de capital, van a terminar en la pobreza de todas formas. Ujú. Entonces, entonces eso es lo que sería la riqueza. El dinero es únicamente un bien de intercambio indirecto que sirve para poder de mejor forma, de una manera más eficiente, hacer un intercambio de bienes, ya sea bienes de consumo o bienes de capital, pero no es nada más que eso. Bueno, Esa antinomía la deja muy claro Mises con la teoría del crédito y el dinero. oye, no me Sí. spoileé ese libro que todavía no me lo leo. Está dentro de mis lecturas pendientes. Bueno, no- aquí ya tocamos con esto todo el capítulo 2. No sé si se nos queda algo en el tintero. Bueno, también aclarar que acá Menger también habla de eso, vuelve a repetir el tema, sobre todo aquí que siempre se habla de la riqueza nacional. Ujú. Vuelve a ser un concepto fantasioso por algunos economistas que incluso ya pasando varios años desde que Menger escribió el libro, algunos todavía lo siguen utilizando, políticos también lo siguen utilizando para adquirir más votos o lo que sea, que es el tema de decir que hay una riqueza nacional que les pertenece a todos, cuando eso no es así, porque si nosotros entendemos, como expliqué anteriormente, el concepto de riqueza como apropiación de bienes económicos, o los bienes económicos que un ser tiene en su totalidad para ya sea su subsistencia y su bienestar a futuro, entonces nosotros comprendemos ya que no hay una riqueza nacional, o es algo que es fantasioso, no tiene Ujú. sentido. De hecho, ese dilema, o sea, perdón, ese dilema, ese tema de la riqueza nacional el otro día, donde yo trabajo, pusimos un dilema, que era precisamente un poco tocando esto. El dilema decía lo siguiente: imaginemos que había una persona rica, bla, bla, y vivíamos como una sociedad voluntarista. Pero se respetaba por sobre todo el derecho de propiedad privada. Que esa era como podríamos decir, la máxima universal que existía como en este ejemplo. Y supongamos que la persona llegaba a un país que recién se estaba en formación y él compra una propiedad y todavía el país todavía no tiene ley, está funcionando ahí nomás, y la persona compra la propiedad y de repente encuentra oro, una mina de oro. Entonces aquí también había otra cosa que primaba, que era el tema de eh, el poder renunciar al país. ¿Cómo se llama eso? Secesión. Secesión. Sí, sí, sí. El desasociación. O sea, estaba la libertad de asociación y desasociación. Entonces, el dilema decía lo Claro, siguiente. pero sería un derecho de secesión individual en el sentido, porque Claro, la secesión hoy en día está, pero en un sentido más bien, ya sea tribal Como o llevado por el colectivo. poder político. claro. Claro. Pero entonces, el dilema apuntaba a esto. ¿Estarían dispuestos, se le preguntaba a los chicos, estarían dispuestos de que ustedes están en esa nación de que, porque el rico decía, encontraba el oro y dice, ah, no, yo me voy porque al final el Estado, el poder político, le decía, no, pero esto lo encontraste en mi territorio, bla, 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 no te podí ir. O sea, no te, o sea, básicamente no te podí
abandonar la nación. Entonces, Ujú. ¿qué era lo correcto? Que, o sea, no se le permitiera a la persona irse porque esos bienes fueron encontrados en ese país que se está en formación, o deberíamos respetar la propiedad privada sobre, sobre la persona. Y lo que me sorprendió en esa pregunta es que la mayoría estaba de acuerdo de que había que detener al tipo. De Bueno, es que, que esa mentalidad de la riqueza nacional o por de la eso, como riqueza riqueza colectiva. colectiva, al final de cuentas es fantasioso, pero tiene mucho enganche con la gente, Sí, porque piensan que, por ejemplo, la gente todavía piensa que el del cobre o del mercado de los combustibles que está controlado o de este canal de televisión el TVN. que es el TVN, sí, Que al que final al es final pura de deuda. cuentas, que al final la gente piensa que se está como beneficiando de ello, o incluso ahora con el tema de la nacionalización del litio, que algunas personas piensan que eso es beneficioso para ellos porque ellos son chilenos y por lo tanto van a tener acceso a ese tipo de riqueza. Claro, van a tener como una Y especie de participación. nada más lejos de la realidad, porque Codelco tiene un montón de pérdidas, ENAP tiene un montón de pérdidas, Son las empresas más ineficientes. Televisión Nacional Está tiene en un montón rojo. de pérdidas, Sí. el Si no metro tuvieran pérdida, esos incluso. recursos los usarían para pagar otras deudas del Estado nada que ver, entonces al final no hay por dónde que tú lo hacías Pero dinero de es que ahí. al final, por ejemplo, Noruega, muchos sacan ese ejemplo de que es exitoso porque tiene el tema del petróleo y otros Ujú. tantos combustibles, hizo un fondo de pensiones y todo el cuento y ahí se está beneficiando a las personas. Eso es totalmente ineficiente si tú te pones a pensar las cosas que se utilizan en esos fondos, cómo es que se empiezan a pagar por ejemplo, amiguismos a través de esas cuestiones de empresa, cómo es que se selecciona a dedo quienes pueden explotar ese mercado y cómo es que también a través de ello van comprando deuda. Entonces, al final de cuentas, ellos están viendo como unas pensiones o están valorizando más unas pensiones que un mercado que puede, al final de cuentas, hacerlo muchísimo más rico a todas las personas si es que participan o pueden participar de forma privada en ese mercado. Entonces, al final de cuentas, dando los dos ejemplos, ya sea el de Noruega o el de acá, al final lo que se entiende es que la riqueza nacional o lo que se entiende como riqueza colectiva únicamente va a beneficio de los políticos y de los que controlan ese mercado, como siempre, y en detrimento de las demás personas, porque al final de cuentas se utiliza una parte del mercado que sería beneficiosa para que se pueda utilizar de forma privada, pero que al final de cuentas está en las manos de los políticos. Ujú. Porque todas esas pérdidas que tienen las empresas estatales son pagadas con los impuestos o con deuda que también tiene que pagar a futuro generaciones que todavía ni siquiera existen. No, si el poder político nunca pierde, si el que pierde es el ciudadano medio, la Exacto. persona común y silvestre. Así es. Bueno, ya estamos en el final. No sé si quieren decir algunas palabras antes de cerrar stream. ¿Alguna despedida? ¿Algo que comentar? Austrian, Adver. Ojalá que le haya gustado el stream, que se unan todos los días al streaming para que escuchen lo que tenemos que decir, no sé si pueden aprender, no sé, a preguntar también en el chat, los invito a preguntar si quieren. Ah, sí, yo Y siempre estoy eso, leyendo, por lo menos hay una persona que se llama Carlos, que Carlos nos está sí, mirando, que él me dice, no tengo cuenta en Twitch, pero me pregunta a mí, me escribe, me pregunta a mí. Entonces ahí hago Bueno, la pregunta. bueno, por mi parte, recordar que hacemos lives todos los días, al menos esa es la idea, de 9 a 10 y vamos a ir tocando distintos temas. Obviamente de lunes a viernes los dejamos para lo que serían los capítulos de los libros que voy subiendo a YouTube. Y sábado sería el tema libre, que ahí podemos conversar con el chat más de forma interactiva. Y el domingo lo dejamos para tratar temas de arte, series, películas, música, etcétera. Entonces, no todo va a ser tan monótono como de lunes a viernes, entonces esos días van a ser Sí. más, el sábado y domingo van a ser más entretenidos quizás para algunos. El domingo Y por no se lo otro, pierdan, domingo no se lo pierdan porque vamos a sí, tocar el, True Detective.
Sí, el domingo ya adelantamos que vamos a tocar una serie que es muy buena, que es True Detective, sobre todo la primera temporada. Oh, es muy bueno. Pero bueno, al final de cuentas, para ir despidiendo el stream, espero que hayan aprendido, espero que estén igual con ganas de seguir escuchándonos y seguir aprendiendo, y que vayan juntando agallas para después ir haciendo cosas más importantes con este conocimiento. Denle a seguir también en todas nuestras redes sociales y estamos subiendo contenido todos los días. Y más que nada eso, espero que les haya gustado el stream. Sí, y esta vez sí lo grabé, así que sí va a ir a YouTube. Así que no me pueden mover. Va a ir, está grabado. Lo grabé en el PC, lo grabé en Twitch, está en todos lados grabado. No te vamos a marcar entonces. Sí, así que. Bueno, así que vamos a cerrar el stream, chicos. Cuídense mucho a los que nos acompañaron. Eric, Austrian, siempre un placer. No, mentira. Siempre, ¿cómo va a ser un placer estar con ustedes? No, mentira, siempre un placer. Así que, chao, cabros. Cuídense Igualmente, mucho. igualmente. Que estén bien. Me despido del chat también. Chao, chao. Chao, Buenas chao. noches. Buenas noches.